Padre amado, altísimo Dios, glorificamos su nombre, Señor. Exaltado su nombre es porque usted es Dios y no hay otro. Padre, gracias por este bello día. Gracias por tu iglesia. Gracias por Cristo Jesús y nuestra salvación y vida eterna. Gracias por nuestros pastores y mis hermanos. Y por la oportunidad de tener su palabra, su escritura que nos guía a toda verdad. Y la dirección y el poder del Espíritu Santo, dándonos la iluminación correcta y el poder para ponerla en práctica. Padre, le pido que yo sea una herramienta suya, que me ayude a recordar lo que he aprendido a través de su palabra y que yo lo pueda transmitir a mis hermanos y hermanas para que juntos, en un solo cuerpo, podamos conocer más de usted. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a comenzar leyendo los versos 20 al 24. Pero antes de comenzar quisiera hacer un recuento rapidito aunque la mayoría a lo mejor saben, pero para ponernos al día de lo que está sucediendo aquí. Había sido la Pascua, Jesús había cenado con sus discípulos, había establecido la Santa Cena, había lavado los pies de los discípulos, predijo la negación de Pedro, y durante toda esa noche estuvo con ellos. Y en el Evangelio de Juan encontramos muchas enseñanzas. Se pasó toda la noche enseñándoles, preocupado por los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya al día siguiente era el día que iba a ser crucificado y ya pronto él no iba a estar con ellos, sino que iba a ir al Padre. Y estuvo orando por ellos y aquí en el capítulo, enseñándole muchas cosas. Y en el capítulo 17 ya él se detiene de las enseñanzas y en este capítulo 17 él se dedica a orar al Padre por los discípulos, por los apóstoles. Pero no solo por los apóstoles, sino que también, y lo vamos a ver, oró por usted y por mí. ¿Ok? Así que los expertos, los teólogos, consideran esto como la oración sacerdotal de Jesús. Es como una transición del ministerio terrenal, físico, con ellos, a una transición al ministerio de Jesús, intercesor, porque ya iba a ir al Padre. Y era el ministerio espiritual, porque ahora íbamos a ser guiados por su Espíritu en nosotros. Tenga en mente que desde el capítulo 1, o más o menos del 3 en adelante, hasta el 19, Jesús oró por los discípulos. Pero ahora Él se detiene, hace un alto y nos incluye a nosotros en esa oración. Él oró para que los discípulos fueran uno, que se mantuvieran en uno como Él el Padre son uno y Él en ellos, para que los cuidara del mal. No que los quites de este mundo, dijo, porque no son del mundo, pero que los cuides del mal y para que se mantuvieran en una unidad perfecta. Pero ahora nos incluye a nosotros. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, aunque somos imperfectos y no alcanzaremos la perfección total hasta estar en la presencia de Dios, sí podemos experimentar una unidad profunda en Cristo. La Biblia nos muestra que esta unidad es posible. ¿Por qué? Porque la Biblia está compuesta por más de 40 autores, algún promedio aproximadamente de 1400 a 1500 años entre el primer escritor y el último, con diferentes personalidades, contextos y estilos, pero transmite un solo mensaje porque el autor es Dios. Aunque sus escritores tenían diferencias humanas, como las tenemos nosotros, no hay contradicción en las verdades, enseñanzas y principios que Dios reveló a través de ellos. Por eso cuando Jesús oró para que todos fuéramos uno, no hablaba de una unidad perfecta sin diferencias,
sino de una unidad basada en el mismo pensar, el mismo vivir y el mismo amor de Jesucristo. Su deseo es que los creyentes compartamos el mismo conocimiento de Dios y reflejemos el carácter de Cristo, de manera que nada pueda dividirnos ni apartarnos de Él. Hoy estudiaremos esta oración de Jesús para descubrir las tres maneras principales que podemos encontrar que el Señor Jesús nos las va a demostrar a través de su oración, que Dios utiliza para que usted y yo nos mantengamos en esa unidad que el Señor quiere de nosotros, para que la oración de Jesús se convierta en una realidad en usted y en mí. Y primero, que es obvio, ¿verdad? Para muchos, Dios lo hace a través de las Escrituras. El conocimiento de Dios. Para llegar a pensar como Dios, primero tenemos que conocerle. Y eso lo vemos en Juan, en la oración de Jesús, en Juan capítulo 17, vamos al verso 20 y 21, primordialmente el verso 20. Y dice Jesús: y yo, esos son todos los que han creído después que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y creyeron en Jesús. Así que Jesús oró por usted y por mí para que nos mantuviéramos en una unidad, para que todos sean uno. Solo una unidad tan perfecta que aunque tengamos diferencias, esas diferencias no nos dividan, y que tengamos un conocimiento basado en las Escrituras, que el pastor no diga una cosa y el hermano otra y la hermana otra, sino que todos estemos en esa unión, en el mismo conocimiento de las Escrituras, vamos a poder llegar a esa unidad que Dios espera de nosotros. Todo comienza con las Escrituras, con la predicación del evangelio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice las Escrituras en Marcos que dice que él comenzó a predicar y decía: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Todavía no había llamado a los discípulos, pero todos los discípulos, a veces pensamos que cuando él llamó a Pedro y a Juan de la barca y ellos dejaron todo, fue que la primera vez que oyeron de Jesús. No, ya ellos habían escuchado de Jesús. Ya ellos sabían de las obras que Él hacía. Ya lo habían oído predicar el evangelio. Ya Dios había preparado sus corazones a través de la predicación del evangelio. Ellos tenían un conocimiento de Él y de su veracidad. Por eso cuando Cristo los llamó, dejaron todo y le siguieron. Jesús enseña que para creer en Él y llegar a ser uno con Él, primero es necesario escuchar y recibir el evangelio. La fe nace del conocimiento de Dios y ese conocimiento viene por medio de las Escrituras. Sin la palabra de Dios no podemos conocerle, ni desarrollar la mente y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y le voy a dar un ejemplo rapidito para seguir. Imagínense que Dios no nos hubiera revelado nada de Él, que no tuviéramos las Escrituras, que no supiéramos nada de de quién es Dios, de cómo Él creó el universo, que no hubiera revelado quién es Jesús, que la salvación es por la fe, por gracia a través de la fe en Cristo, que tenemos que arrepentirnos y recibir su gracia y su perdón a través de la crucifixión de Cristo, que podemos alcanzar vida eterna a través de Él. Si no tuviéramos toda esa revelación, ningún conocimiento de Dios, ¿a quién estuviéramos adorando ahora mismo? Como tantas otras religiones que adoran al Dios del sol, al Dios desconocido. No tuviéramos ningún conocimiento de Dios, no sabríamos cómo acercarnos a Él, cómo obtener la vida eterna. Pero gracias a Él,
que nos ha dado su revelación y para que le conozcamos, y solo a través de las Escrituras podemos llegar a ese conocimiento perfecto. Las Escrituras no solo nos dan el conocimiento necesario para creer y recibir la salvación, para poder conocerle y vivir una vida conforme a Él, sino que las Escrituras también nos santifican. Nos santifican. Santificar es apartarme para el Señor. Porque cuando mi mente, por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, que no copiemos lo que hacen las cosas del mundo, las personas del mundo, sino que seamos transformados, cambiados como una mariposa, de un gusanito a algo bello y hermoso. ¿Cómo? Por la renovación del entendimiento. Tengo que sacar la información vieja que yo tengo aquí y llenarla con la información nueva del Señor. ¿Para qué? Para comenzar a pensar como Dios. Y así Dios me va santificando. Cuando voy a hacer algo me acuerdo, la Biblia dice, el Espíritu Santo me recuerda, la Biblia me dice, no, así no, es así. Ok, Señor, sí, deme la fuerza para hacerlo de esta manera. Y así el Señor nos aparta porque nos ha llamado del mundo y ahora le pertenecemos a Él. Las Escrituras nos santifican. Y lo vemos en la misma oración, en el capítulo 17, el verso 12. Jesús orando dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Antes de ir a lo que quiere decir que yo los guardaba, Jesús, voy a explicar rapidito lo del hijo de perdición. Muchas personas piensan que a lo mejor Judas se está refiriendo a los apóstoles. A él está orando por los 11 porque ya Judas es un traidor, no está con ellos. Entonces hay personas que piensan que a lo mejor Judas fue salvo. Otros piensan que a lo mejor fue como se había profetizado de la traición, pues piensan que a lo mejor fue una intervención divina y hizo que le hiciera que entregara a Jesucristo y lo traicionara, y que por eso pues no es tanta la culpa de Judas. No, Dios nunca viola el libre albedrío. Judas tomó su propia decisión. Él mismo por su propia voluntad fue que se convirtió en el hijo de perdición. Y lo vemos en la Escritura porque Judas, a pesar que estuvo con los discípulos, participó de la naturaleza y la gloria de Jesús, de sus enseñanzas, de sus milagros, de su cuidado, de su guía. Nunca fue uno de ellos. Porque dice la palabra que les traía de la bolsa, robaba de su dinero que tenían de la bolsa, del dinero que tenían de las ofrendas. También dice la Biblia que era codicioso. También entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Judas estuvo con ellos, pero nunca fue transformado en una manera que pudo amar a Jesús y demostrarlo con fidelidad a Jesús. Y eso nos muestra el corazón de Él. Porque, ¿sabe? Llega un momento, hay personas que piensan que pueden jugar con el Señor, y estoy hablando de la iglesia en general. Hay personas que aprenden hasta actuar como los cristianos. Oh, Dios te bendiga, sí, y actúan como cristianos mientras están en la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia son completamente diferentes y no muestran que tienen una relación genuina con Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. A lo que le pasó a Judas es que participó de toda la gracia del Señor y siempre la rechazó. Llegó un momento en que Dios dijo, eso es lo que tú quieres, lo entregó. Y ahí vino el diablo, entró él y lo hizo hacer lo que hizo. Ahora, vamos a la parte que nos toca a nosotros, la importante, a los que guardó, a los 11. Esos somos usted y yo. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Los 11. Ninguno se perdió. A salvo y preservar.
preservar. Ahora la pregunta, ¿cómo Jesús los guardó? Los llamó, les predicó el evangelio, los cuidó, los amó, los reprendió, los regañó, los exhortó, les enseñó las escrituras, la verdad de la revelación de Él, del Padre, de su relación, de quién es Él, de la salvación. Él los enseñó, Él los guardó, los apartó del camino incorrecto y los mantuvo y los guardó en el camino de la verdad y los mantuvo unidos con Él. De esa misma manera nos guarda hoy. En aquel entonces Él estaba personalmente con ellos. Hoy día lo hace. ¿Cómo nos guarda? Igual manera. Él nos llama a través de la predicación del evangelio. Él nos enseña, nos redarguye a través de las escrituras. Él nos cuida y nos guarda y nos ayuda a ponerla en práctica a través de su Espíritu Santo en nosotros. Hoy de igual manera, ¿ves por qué es tan importante las escrituras? Por eso es tan importante la escritura. Este pasaje, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Muy bien lo dice aquí Pablo. Ayuda para cumplir un propósito. Ese es el propósito de la escritura. ¿Qué? Para enseñarnos. ¿Qué nos enseña? La verdad del Señor, de Dios, de Jesucristo, del evangelio, de la creación. Toda la verdad. ¿Para qué? Para redarguir. Nos convence de nuestros errores, no para condenarnos, sino para que vengamos al arrepentimiento y podamos recibir la gracia. Para corregir, volverme a enderezar, para guiarme al camino correcto. Mario, ¿te arrepentiste? ¿Pediste perdón? Ok, no lo hagas así, hazlo de esta manera ahora. Y para instruir en justicia, todo lo que es bueno, justo, moral, ante Dios. A fin, ese es el propósito, el fin de la escritura. El propósito de la escritura es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra perfecto no significa sin defecto, sino completo, equipado, con todo lo necesario para hacer buena obra, para tener fruto. Y ya estamos avanzando. Ahora, ¿por qué razón, antes de seguir adelante, por qué razón hay tantas diferencias en la iglesia evangélica? ¿Por qué hay tantas divisiones y diferencias en diferentes doctrinas? Que no es lo que el Señor quiere. Porque si usted comienza a ver el libro de los Hechos y a leer, usted se da cuenta que la primera predicación se convirtieron 3,000 personas y la Biblia dice que ellos se mantuvieron unidos bajo las enseñanzas de los apóstoles. No había falsos maestros que pudieran entrar en la iglesia cuando estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los apóstoles enseñaban las escrituras con mucho cuidado. Por eso dijeron, hay que coger diáconos, porque nosotros no podemos estar sirviendo las mesas, tenemos que dedicarnos a estudiar las escrituras. Entonces no hubo problema de falsos maestros ahí. Los falsos maestros entraron en la iglesia cuando vino la persecución y la iglesia comenzó a extenderse. Y tuvieron ya los apóstoles, no podían estar en todas partes, tuvieron que establecer pastores y líderes. Y ahí vinieron los falsos maestros. ¿Ves el problema? ¿Ves por qué es tan necesario nosotros estudiar las escrituras juntos? No uno por allá. Sí, tenemos que estudiarlo en nuestro hogar, claro que sí. Pero después tenemos que estar juntos en la iglesia también. Juntos estudiándolas para estar en un mismo sentir, en un mismo conocimiento y ser muy cuidadosos cuando las estudiamos. Así que dice, ¿por qué hay tantas divisiones? Por eso mismo, ya lo dije, falsos maestros. Desde el principio de la iglesia hubieron falsos maestros, pastores que deliberadamente tergiversan las escrituras por beneficio propio. Y usted va a conocer a los falsos maestros porque ¿qué? Pablo le dijo a Timoteo que se cuidara de los falsos maestros porque su Dios era su vientre. El falso maestro lo que busca es fama, dinero, posición. No es siervo de Dios. Porque Jesús dijo a los apóstoles, ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y lo soy. Pero yo, que soy Señor y Maestro, le he lavado los pies a ustedes, también ustedes lo tienen que hacer.
También ignorancia. Hay pastores, líderes a través de la historia de los años que, aunque aman a Dios, por ignorancia o descuido, han enseñado cosas erróneas, y todas esas enseñanzas a través de los años se han infiltrado en la iglesia. Ahora, rapidito, para seguir adelante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar caer en falsas doctrinas y mantenernos en la misma unidad, en el mismo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no haya división entre nosotros y las divisiones mínimas que tengamos no nos dividan? Porque una de las razones creo que las razones más grandes para la división en la iglesia son las falsas doctrinas, los malentendidos entre doctrinas y enseñanzas. Unos eran de Apolo, otros de Pablo. ¿Ves? Las divisiones comienzan así. Bueno, fácilmente. Primero, humildad. Tenemos que ser humildes, saberlo, entender en nuestro corazón que no tenemos que demostrar que lo sabemos todo. Que si alguien me pregunta, Mario, no lo sé, vamos a ver. O a lo mejor la hermana sabe, el otro sabe, lo estudiamos juntos. Tenemos que entender también que no lo sabemos todo, aceptar que puede que estemos equivocados. Y también reconocer cuando otra persona tiene una enseñanza, no rechazarla, sino estudiarla con mucha oración y cuidado. Tenemos que tener un compromiso y una reverencia con las Escrituras, con la palabra de Dios, y ser muy cuidadosos al tratar de interpretarlas y de enseñarlas y de estudiarlas. Tenemos, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras. Segundo, y rapidito, y ya vamos para la segunda manera que el Señor nos mantiene en unidad. Segundo, necesitamos las herramientas correctas. Todo cristiano, si usted estudia hubiera aquí alguno que estudia la Biblia, Reina Valera, y nada más, muchas cosas no las va a entender correctamente. Todo cristiano debe tener una buena Biblia de estudio. No de Juancito del otro, no, de personas teólogos, conocidos de sana doctrina. Todo cristiano debe tener, aunque sea un comentario, y lo hay también online, de teólogos conocidos. ¿Para qué? No vamos a ser todos teólogos, ¿verdad? Las personas le pagan para ser teólogos y tienen todo el día para escudriñar las Escrituras. Ellos pueden escudriñar cada verso. Nosotros no, nosotros tenemos que trabajar. Pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a leer. Cuando yo llegue a un verso que sea difícil de entender, que no lo entiendo, ahí busco la Biblia de estudio, ahí voy al comentario. Voy a enseñarlo, me toca dar una clase, ahí los versos que cojo los escudriño todos. Primero le oro al Señor, estudio yo, a ver lo que entiendo de ese verso, porque eso lo hago yo no voy al comentario, yo voy a estudiar la palabra. Luego voy a otra traducción. Y después voy a la Biblia de estudios. Y después que yo tengo todo en mi mente, ok, voy a ver si yo estoy bien. Y me hago, ¿verdad? Y voy al comentario. A veces he encontrado, mira, igual que yo lo pensé. También a veces me he encontrado, no era así como yo lo pensaba. ¿Ves? Eso es lo que hacemos. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo, otro consejo del sabio Pablo a Timoteo 2:15. Y después dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que después al otro día, y me ha pasado a mí, ay Señor, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Ay Señor, pastor, ¿usted cree que? Por eso es que tenemos que ser cuidadosos para que no nos pase eso, ¿verdad? Para que no estemos avergonzados, que usa bien la palabra de verdad, que la usa rectamente, con precisión, Vamos ahora a la segunda manera en que el Señor nos santifica y nos lleva a esa unidad de ser uno. Y es a través de la guía del Espíritu Santo. Para llegar a vivir como Cristo, debemos tener el poder del Espíritu Santo. Solo a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a esa unidad. Y Cristo lo dice en Juan
17, el verso 22 al 23. Por tanto, podemos vivir una vida que glorifique a Dios. La inmadurez espiritual, la vida carnal en la iglesia, la falta de frutos del creyente son el resultado de una vida que carece de comunión con Dios. Una vida sin palabras, sin estudio de la Escritura, una vida sin oración y dependencia del Espíritu Santo y de la guía espiritual del Espíritu Santo, es una vida que no da fruto. Por eso necesitamos no solo estudiar las Escrituras, sino también tener una relación genuina de corazón con Dios. Cuando los discípulos estaban con Jesús, Él estaba con ellos ahí y Él los guardó, dice, ¿verdad? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ellos tenían una relación diaria con el Señor, por eso es que los pudo guardar. Ellos no solo aprendían de Jesús, sino que también aprendieron a orar de Él. Jesús no está físicamente con nosotros hoy, pero sí lo está a través de su Espíritu. Por eso dice, tú en mí y yo en ellos. Yo en ellos. Verso Juan, capítulo 16, versos 12 al 14. Miren lo que dice Jesús. Eso fue antes de la oración. Porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos tiempos. Pero cada persona cristiana tiene que tener comunión con Dios diariamente. Sacar tiempo para leer, aunque sea un capítulo o algo de la Biblia. Para orar. Que la oración le pida al Señor. Señor, ayúdame a ser uno, como tú y el Hijo son uno. Ayúdame que el Espíritu Santo sea mi guía. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, porque sin Él, tratarlo de hacer a mi manera, solo por mí, no podemos. Lo necesitamos a Él, pero es solo a través de la comunión. Imagínense que yo le dijera a ustedes hoy, nunca me han visto ninguno correr a mí ni entrenar corriendo, ¿verdad? Y que yo les diga, pastor, y a ustedes, este año voy a ir para el maratón de Boston sin entrenar. ¿Usted cree que voy a ganar? No creo que ni corra una milla, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando tratamos de vivir la vida de cristiano sin comunión con el Señor, ¿verdad? De la misma manera que Jesús guardó en unidad a sus discípulos a través de la palabra, cuidado y guía espiritual, de esa misma manera lo hace hoy, a través de su palabra y del poder del Espíritu Santo en nosotros. Debemos proponernos tener comunión con el Señor para que nos ayude a hacer ese cambio que Él desea y llevarnos a esa unidad, que reflejemos el carácter de Cristo. Y ese era el segundo punto. Ahora vamos al tercero y ya terminamos. Estoy avanzando. El tercer punto es el amor. El amor entre hermanos. Pero este amor entre hermanos no puede surgir, y esa unidad entre hermanos no puede surgir a menos que nuestras vidas ya estén llenas de los primeros dos puntos. De las Escrituras y del Espíritu Santo. Porque eso es un amor sobrenatural, no como el mundo lo tiene. En el mundo, alguien le hace algo malo y desea venganza, ojalá y se muera, ojalá y le pase un trop por encima. El cristiano no, le hacen malo, claro que le duele, le puede enojar de momento, pero ¿qué hace? Señor, quíteme eso, yo no. Ora por la persona, oro por él, que le vaya bien, cuídelo. No desea venganza y perdona. Eso es un amor que solo nosotros podemos tener. Y lo dice el Señor Jesucristo, ya estamos terminando, Juan 17, el verso 23. Y dice que yo voy a tratar a los demás, ni más ni menos, sino igual que yo. Que los voy a tratar con respeto, con amor. ¿Ok? Y dice, antes bien, con humildad. Y mire lo que dice ahora, estimando cada uno a los demás como superiores a Él
mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que Pablo está diciendo, para continuar y ya estamos terminando, es que yo debo mirar a los demás. No está diciendo que son superiores, porque en la iglesia hay diferentes cargos. El pastor está sobre mí, está sobre todo, sobre toda la iglesia, y Dios sobre él. Y hay líderes en los ministerios, el líder está sobre los otros hermanos. Pero lo que Pablo está diciendo no es eso. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos tratar a los demás como si fueran superiores, con respeto y con amor. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros, por el bien. No podemos ser egoístas con nuestros hermanos y hermanas. Debemos no solo mirar por mi bien, sino también por el bien de ellos. No aprovecharme, ¿verdad? Sino que sea un amor mutuo y recíproco. Contiendas. Y rapidito ya estamos terminando. Esto es lo último, ¿ok? Le prometo. Peleas, rivalidades. El Señor no quiere en la iglesia celos, chismes, envidias. Imponer mi voluntad en el ministerio. A mí me gustan las cosas así y nada más. Y si no lo hacen como a mí me gusta, me enojo. Porque no busquemos cada cual no busque no solo por lo suyo propio, sino por lo de los otros. A veces, un ejemplo, pensando yo. Hay alabanzas que a lo mejor a mí no me gustan tanto. Yo nunca he ido a donde el pastor, que yo recuerde, pastor, esta alabanza a mí no me gusta, la deben sacar. No. ¿Por qué? Porque a lo mejor a otros hermanos les gusta. Entonces yo no puedo buscar solo mi bien propio. Esto es para todos. Para todos. Tampoco, por ejemplo, los líderes y hermanos no debemos ser sarcásticos unos con otros, hablar la verdad como relajando para que la entiendan, o insinuaciones. No. Entre nosotros debe un amor fraternal. Debe ser el sí, sí y el no, no. Dios nunca nos habla a nosotros con insinuaciones, sino directo. Nosotros debemos ser igual con todos los hermanos. Vanagloria, orgullo, jactancia. Y esto es bien importante, porque uno de los problemas más grandes de las iglesias cuando hay divisiones es el orgullo. El orgullo. Hay personas que pueden ver al pastor predicando algo y ellos o a cualquier otra persona, una enseñanza, especialmente el pastor porque es el líder, ¿verdad? Si soy yo o soy otro, a lo mejor a la persona no le importa tanto, pero el pastor es el líder de la iglesia. Entonces, si él predica algo y a lo mejor hay una persona, vamos a decir yo, estoy sentado allí y yo no lo veo igual que lo ve. Entonces ahí yo, no, esto no me gusta, me enojo. Entonces, cada vez que él dice algo, él lo tiene que ver exactamente como yo. ¿Y qué pasa con las personas así? Terminan yéndose a otra iglesia porque son orgullosos. No pueden reconocer lo que hablamos, la humildad. Vamos a investigarlo juntos. Pastor, yo lo he visto de esta manera. ¿Qué usted cree? Apunte los versos que él usó. Tenemos que, ¿verdad?, llegar a ese entendimiento. No podemos siempre buscar el orgullo, dejar que el orgullo nos domine. Y ya dije, ¿verdad?, no buscar el bien solamente nuestro, sino considerar a los demás. Y ya terminamos. Juan 13, 34, 35. Jesús lo dijo muy claro. Para tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley y los profetas. Pero aquí Jesús está diciendo, exigiendo de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, un amor diferente. Por eso es que dice que es un mandamiento nuevo. Y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un amor agape, sacrificial, perdonador.
Él dio su vida por nosotros. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos y hermanas con un amor sacrificial, que no busquemos cada cual lo suyo propio, sino el de los demás, que busquemos el bien de ambos, cuidarnos, amarnos, respetarnos. Es un amor, por eso Pablo dice, hagan bien a todos y aún más a los hermanos de la fe. Y después dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La evidencia de que el Señor está transformando nuestras vidas a través de las Escrituras y a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones, que nos está formando el carácter a la semejanza de Cristo. La evidencia más grande de eso es el amor y el respeto entre hermanos. Porque solo así los del mundo se van a dar cuenta que nuestro amor es un amor que no viene de todo de hombre, sino que viene de Dios. Porque solo ese amor pues, es posible a través de una transformación que Dios haga en el creyente. Y ya terminamos, ahora sí. Entonces, ¿qué es ser uno en Cristo? Llamados a ser uno, ¿verdad? ¿Qué es ser uno en Cristo? Es que nuestras vidas cambien de una manera que comencemos a pensar, a vivir y amar como Cristo lo hizo. Pensar, vivir y amar como Cristo lo hizo. Y solo, como he dicho muchas veces, a través de las Escrituras, a través de la dirección y la comunión del Espíritu Santo y a través del amor. Y esto sí que es lo último. Entonces la pregunta que nos queda, ¿por qué usted cree que Dios desea esa unión entre nosotros? Nos lo dice en el verso 24. ¿Por qué Dios quiere esa unión entre nosotros? Ese conocimiento correcto de las Escrituras, que seamos uno, que no estemos divididos. Esa dirección del Espíritu Santo y ese amor entre nosotros. Porque Él dice, y oró, y todavía Él está intercediendo por nosotros. Dice, Padre, aquellos que me has dado, porque Él quiere que usted y yo estemos donde Él está para que veamos su gloria. Dios los bendiga.